Buenas, ¿cómo están mis amores? Hoy continuamos con nuestra clase de español. En esta clase vamos a ver la corrección idiomática tal como les anuncié en la clase anterior. Pero antes de entrar, ¿verdad? Vamos a que ustedes puedan observar cuáles, para que corrijamos la tarea que teníamos la semana pasada. Recuerden que estábamos viendo la progresión temática y que como ustedes son los mejores, los dejé reforzando en casa con este pequeño taller. Aquí en este taller ustedes tenían que identificar en este primer grupo que está aquí, qué tipo de progresión temática observaron en esta construcción. Vamos a ver. La NASA, recuerden que hay tres tipos de progresión temática, la de tema constante, la evolutiva o lineal y la de temas derivados. Vamos a ver cuál es esta. La de tema constante, recuerde que es la que usted menciona un tema y luego sigue hablando en las siguientes oraciones que forman parte del párrafo acerca del mismo elemento principal de ese tema. En la de tema evolutivo o lineal, usted toma de la oración el tema principal que se convierte el rema de la oración principal y en la siguiente oración ese rema se convierte en tema. Asimismo pasa con las siguientes. Y en la de progresión de temas derivados, ¿verdad? Los temas mencionados en la oración, usted los convierte en subtemas. Vamos a ver cómo está aquí. Ahora, recuerden también pueden estar mezclados dentro del párrafo. Observemos, dice, la NASA lanzará próximamente un cohete hacia Marte. ¿Qué dice? ¿Qué están diciendo aquí? Que van a lanzar un cohete. ¿Ves? Un cohete hacia Marte. Vamos a, muchachos, a subrayar eso, chicos. Dice, un cohete hacia Marte. Entonces, aquí tenemos el tema. En la siguiente oración, ¿de quién nos habla? Dice, la nave tiene como misión obtener muestras de los restos de agua hallados en el planeta rojo. ¿De quién me están hablando? Del mismo cohete, lo único que ahora le dicen la nave. O sea que el rema, que es el tema, es que la NASA lanzará, ¿verdad? El rema de esta oración lo convertí en tema de la siguiente oración. Su única tripulación, ¿de quién es la única tripulación? De la nave. O sea que me siguen hablando del mismo elemento. Su única tripulación serán dos robots llamados Sue y Alan. Dichos mecanismos, entonces aquí ya vemos que cambió, ya no me hablan de la nave, sino que ahora me están hablando de los robots. O sea que el rema lo convirtieron en tema. Se alimentan con baterías solares, por lo que su trabajo podrá alargarse de forma indefinida. Dichos mecanismos. Entonces aquí vemos vimos tema constante, ¿verdad? Y acá también hay tema constante porque siguió hablando de eso, pero como los están mezclando, si yo lo veo por separado, la primera me presenta un tema lineal o constante y la segunda también un tema lineal o constante, pero mezclaron progresión de tema constante y progresión de tema evolutivo porque me hablaron de la NASA, ¿verdad? Pero aquí me hablaron de un tema, el rema lo convirtieron en tema y acá el rema lo convirtieron en tema. Entonces, así nos damos cuenta de qué nos están hablando y qué tipo de información es la que están añadiendo para ampliar la información que se encuentra en el párrafo. Entonces, aquí la ampliaron de manera tema constante y también de manera tema evolutivo o lineal. La segunda,
habían fabricado ese espantapájaros con sus propias manos. Ese espantapájaro, aquí nos vamos acá y seleccionamos. Ese espantapájaro con sus propias manos tenía, entonces aquí están hablando del espantapájaro, este es el tema. Tenía una armazón hecha con tallos de bambú. ¿Quién? Aquí debería ir, ¿verdad? El espantapájaro. Me siguen hablando de el mismo elemento. Y un cuerpo, esta es otra oración que tenemos aquí, que el tema también sigue siendo el espantapájaro, recubierto de pajas. Su sombrero, ¿de quién? Del espantapájaro, el mismo tema, ¿verdad? Era un viejo canasto y en su cara, el mismo espantapájaro, sin relieve, no se podían distinguir ni la nariz ni los ojos. Su estructura, nuevamente, del espantapájaro, era muy larga y terminaba enterrada en el suelo. Como nos damos cuenta desde el principio, al espantapájaro se le fue sumando información, sumando información, sumando información, sumando información. Por lo tanto, como al mismo tema se siguió desarrollando el mismo tema y lo que se hizo fue sumarle información para ampliar el conocimiento de ese tema, a este tipo de ampliación de información le llamamos progresión constante. Entonces tenemos una, ya vimos, tuvimos una con progresión constante y la otra con evolutiva o lineal. Esa era la tarea y sé que la hicieron bien. Ahora vamos a avanzar en nuestro tema de hoy, que es la corrección idiomática. La corrección idiomática es un tema sumamente importante, jóvenes, porque para poder comunicarnos correctamente y que las personas puedan comprender nuestro mensaje de manera correcta, sin distorsiones, tanto de forma oral como de forma escrita, tenemos que cuidar las palabras que utilizamos, tenemos que cuidar las construcciones que realizamos y hacerlo correctamente para que las personas puedan comprender nuestro mensaje y descodificarlo de la forma en que nosotros queremos, o sea, como lo hemos pensado, y de esa forma se cumpla la intencionalidad del envío de ese mensaje. Entonces, la corrección idiomática, lo que denominamos normal en el uso del idioma, lo consideramos así por dos motivos. Primero, porque es normal porque encaja dentro de los cánones del sistema de lengua correspondiente. ¿Qué significa eso? Que encaja dentro de todo lo que ha sido normado, dentro de todas las reglas. Y segundo, porque es frecuente en la comunidad lingüística donde se emite, o sea que donde usted se reúne a conversar, a escribir, a hablar con las personas que se reúnen, todos los sitios donde se reúne, eso que usted está utilizando es frecuentemente utilizado también por las otras personas que participan dentro de la interacción comunicativa. Por eso, entonces, lo denominamos normal. Pero como cada comunidad lingüística tiene diversas situaciones, diferencias entre unas y otras, no todas las comunidades hablan de la misma manera. Respecto a las otras comunidades, es necesario establecer unos parámetros comunes para todas a través de la normativa, ¿verdad? A través de normas. Porque si las comunidades hablan diferentes, pero no tenemos normas, entonces no nos vamos a comprender. Por eso se establece una normativa y cumplir esa normativa es lo que le llamamos corrección idiomática. Consideramos la norma lingüística recta, la verticalmente establecida y configurada, mientras que lo correcto
es lo creado o adaptado por las comunidades hablantes. O sea, que tenemos una normativa y también tenemos unos usos frecuentes. Las formas rectas son siempre correctas, son las que mandan las normativas, son las reglas, ¿verdad? Aunque no siempre alcancen estatus ejemplares. A veces sufren diferentes variaciones por diversos motivos y si acaban triunfando, pasan entonces a ser correctas. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en palabras donde las personas empiezan a pronunciarla de manera diferente. Por ejemplo, algunas personas dicen periodo y otras dicen período, ¿verdad? La palabra correcta desde el inicio era periodo, sin la acentuación en la I. Pero el uso frecuente, la norma decía periodo, pero el uso frecuente en las distintas comunidades hizo que la gente empezara a decir período en vez de periodo, período, período, período. Y cuando pensábamos, nos acostumbramos tanto a escucharla con la tilde en la I, que cuando escuchábamos período, ya pensábamos en lo mismo que cuando escuchábamos periodo. Entonces, eso lo convirtió en frecuente. Cuando las academias de las lenguas, en sus distintas lenguas, la nuestra, por ejemplo, es el español, cuando la Academia Española de la Lengua se encuentra con una situación como esta, donde las personas empiezan a pronunciar un término de forma distinta, pero de tanto escucharlo todos ya nos hacemos el mismo dibujito cuando escuchamos la palabra. Si el 80% de los hispanoparlantes, o sea, la gente de español, utiliza el término o, lo descodifica de forma correcta, o sea que a todos se nos hace el mismo dibujito cuando escuchamos el término, aunque no esté dicho como la normativa lo establece, entonces la academia dice, epa, venga, para el diccionario, lo aceptamos como bueno. ¿Por qué? Por necesidad comunicativa. ¿Por qué? Porque la palabra comunica. Es, por ejemplo, lo que pasó con murciélago, ¿verdad? La palabra murciélago, la normativa, o sea, la forma correcta, dice que debe decirse y escribirse murciélago. Pero tantas personas empezaban a decir murciégalo, murciégalo, murciégalo. Y el uso frecuente de murciégalo, al final logró que en todas las personas que lo escuchaban se hiciera el dibujito del mismo animalito ese. El 80% de las personas ya pensaban en el mismo animalito cuando escuchaban murciélago o cuando escuchaban murciégalo. Entonces, ¿qué dice la academia? Epa, venga, convención, viene para el diccionario. La aceptamos, ¿por qué? Porque comunica. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de correctas. La correcta es murciélago. Y cuando hablamos de frecuentes, la frecuente es que utilizan las dos, utilizan también murciégalo y la gente entiende o comprende exactamente lo mismo porque se le hace el mismo dibujito del animalito que representa el nombre. Entonces, de incorrección idiomática pasó a ser un término correcto y ahora se puede decir tanto murciélago como murciégalo y es correcto. Bien. El mal uso o desconocimiento del lenguaje dificulta la comunicación. Las incorrecciones pueden provocar risa o pueden estigmatizar y hacer que las personas se sientan mal. La corrección idiomática permite la comunicación en registro culto, formal e informal, evitando malentendidos, porque mientras mejor hablo, mejor me comunico, mejor me entienden y menos problemas hay. Y otorgando competencia comunicativa a los hablantes. Su objetivo es proporcionar un conocimiento práctico de los fenómenos del idioma, así como el reconocimiento de algunos errores frecuentes. Ahora vamos a ver entonces los vicios idiomáticos, ¿cuáles son?
Los vicios del idioma o vicios lingüísticos consisten en el empleo de construcciones incorrectas o en el uso de vocabulario inadecuado que distorsiona el contenido de un texto y hace que las personas se equivoquen al interpretar el mensaje. Existen 4 tipos de vicios idiomáticos: los vicios de dicción, los vicios pragmáticos, los vicios sintácticos y los vicios semánticos. Los vicios de dicción consisten en el empleo de vocablos o palabras inadecuadas que pueden dificultar la interpretación correcta de lo que se dice. Los vicios pragmáticos son usos, cómo lo usamos, formas antiguas o inventadas en la comunicación o mal construidas, ¿verdad? ¿Cómo lo usamos? Los vicios sintácticos son aquellos que rompen con la estructura gramatical. Entonces, colocamos los elementos que forman parte de la oración, o sea, las categorías gramaticales, en lugares donde no le corresponden, donde la función que realizan, entonces hace que se distorsione totalmente el mensaje. Y los vicios semánticos afectan el significado y dan lugar a una doble interpretación. Entonces, algunas personas comprenderán algo, lo interpretarán de una forma el mensaje y otras lo van a interpretar de otra manera. Tenemos que cuidar que esas cosas no sucedan porque lo que ocasiona la distorsión del mensaje es conflictos. Los vicios de dicción son, por ejemplo, la cacofonía, la coprolalia, el sonsonete, la muletilla. El sonsonete y la muletilla lo escuchamos bastante. Bien. Por ejemplo, la cacofonía, que es la repetición excesiva de sonidos o unión de vocales al final o al inicio de la palabra siguiente, lo escuchamos con frecuencia. La función funciona los fines de semana. Función y funciona. Dos palabras parecidas seguidas con los mismos sonidos. Cacofonía significa caco, feo, y fonía, sonido, o sea, sonido feo. Eso se escucha feo. La función funciona a los fines. Entonces ustedes pueden ver que los sonidos, miren, los sonidos son casi parecidos y están seguidos. Eso es una incorrección. La coprolalia es el uso de groserías en un contexto inadecuado o su insistente reiteración, ¿sí? Así que no podemos estar usando groserías en contextos inadecuados. En realidad yo pienso que todos los contextos son inadecuados para las groserías, ¿verdad? Pero utilizarla en los contextos donde no se deben utilizar la convierte aún más en algo inadecuado. El sonsonete es la alteración del sonido de algunas consonantes. Por ejemplo, me encantan las chuletas de chancho. ¿Sí? Aquí repetimos sonidos, repetimos sonidos, repetimos sonidos, y entonces eso ya se está poniendo como una canción, ¿verdad? Por ejemplo, en la institución se realiza una operación que en esta ocasión, ¿verdad?, que se escucha muy feo repetir esos sonidos, entonces tenemos que tratar de evitar esa repetición de sonidos. Y la muletilla, que consiste en repetir inconscientemente una palabra o frase. Como te digo, no iremos de vacaciones a la playa, porque como te digo, ya estamos aburridos del campo. Pero como te digo, eso no es tan importante, ¿verdad? Repetirlo, repetirlo, repetirlo. Hay otros tipos que también veremos ahora en la explicación más adelante. Vicios pragmáticos. Los barbarismos son vicios pragmáticos. Hay barbarismos de pronunciación y barbarismos de escritura. Decir, por ejemplo, espontáneo, ¿sí? Porque el barbarismo puede ser pronunciado o escrito,
Cuando el barbarismo es pronunciado es de este tipo. Por ejemplo, decimos espontáneo, pero no escribimos espontáneo. Lo escribimos bien, pero lo pronunciamos mal. Eso es barbarismo. Madrasta en lugar de madrastra. Padrasto en lugar de padrastro. Dentífrico en lugar de dentrífico. Lo escribí 2 veces igual. Aquí hay un errorcito que es mío. Dentrífico debe decir allí porque es el término correcto. Eso es barbarismo. De escritura, por ejemplo, espontáneo, lo escribo bien. Madrastra, lo escribo bien. Padrastro. Dentrífico, pero lo pronuncio mal. Pronuncio espontáneo, madrastra, padrastro, dentrífico, ¿verdad? Lo pronuncio mal. Y los vulgarismos también son vicios pragmáticos. ¿Qué son los vulgarismos? Bueno, aquí tenemos que deconstruir para construir otro aprendizaje, porque el ciudadano corriente piensa que vulgarismo es decir palabras altisonantes. Las palabras altisonantes no son vulgarismos, son groserías. Los vulgarismos son, por ejemplo, cuando nosotros decimos voy para allá y no pronunciamos correctamente para. Eso es vulgarismo porque vulgarismo es cómo habla el vulgo, cómo habla el pueblo. Decir, por ejemplo, estoy cansado, estoy tirado, sube para arriba, eso es vulgarismo. ¡Ey, pelado! Eso es vulgarismo. Lo correcto es voy para arriba, estoy cansado, sube, pelado. Eso es lo correcto. Entonces, no pronunciar las palabras completas y correctas es vulgarismo, o sea, como habla el vulgo, como habla el pueblo. Otros barbarismos también son, por ejemplo, los arcaísmos, que son palabras que utilizamos que ya la academia las sacó del diccionario porque casi nadie las usa. Entonces, si seguimos utilizando esas palabras que ya cayeron en desuso, estamos cayendo en una incorrección idiomática que se llama utilización de arcaísmos. Ahora, los arcaísmos se utilizan, pero más en literatura. En la literatura se permite y no es una incorrección, pero en el uso corriente, o sea, nosotros los ciudadanos que no somos escritores, para nosotros es una incorrección. Por ejemplo, a planchar, en vez de planchar, empero, en vez de pero, su merced, en vez de usted. ¿Sí? Estos son arcaísmos, esos ya no se usan. También son barbarismos, incorrecciones pragmáticas, los neologismos, que es cuando inventamos las palabras. Y últimamente hemos escuchado bastantes palabritas inventadas. Por ejemplo, eso de sanitizar, que está de moda por el COVID, ¿sí? Incorrección, no existe, inventada, porque lo correcto es desinfectar. ¿Sí? Accesar, la escuchamos bastante también, ¿verdad? Accesar, no se accesa, se entrar. Emprendurismo, la gente lo usa mucho y inventan, porque con eso de que tengo que ser emprendedor, no, viene de emprender, emprendimiento, no emprendurismo. Otra que está de modita también es aperturar. ¿Cómo la gente dice aperturar? No se dice aperturar, se dice abrir, no inventen. Y direccionar. También está de moda, direccionar. No se dice direccionar, mis amores, se dice dirigir. Y también tenemos los vicios pragmáticos genéricos, que es cuando usamos la marca para referirnos al objeto. Por ejemplo,
el llavero está sobre el Frigidaire. ¿Y por qué no dice sobre el aire acondicionado? ¿O por qué no dice sobre la refrigeradora? Porque son marcas Frigidaire, entonces no estoy haciendo propaganda, simplemente es un ejemplo. Entonces, utilizar la marca en vez del objeto también es una incorrección. Dentro de los barbarismos tenemos algo que ya se ha vuelto como panameño, porque el panameño habla en español y en otro idioma, ¿verdad? Los extranjerismos. Tenemos anglicismos, italianismos, helenismos, latinismos, y de todas partes del mundo los queremos utilizar en vez de nuestro español. Ejemplo, aquí tengo uno clarito. Ya nadie va a los centros comerciales. ¿Todo el mundo va a dónde? Al mall. Pero ¿por qué tengo que usar mall si en español yo tengo una palabra que significa eso mismo? Porque tengo que hablar en otro idioma, porque no hablo en mi español que es tan hermoso y tan recursivo. Entonces todo el mundo va al mall en vez de ir al centro comercial. Ah, y ya nadie va de compra. ¿Ahora de qué vamos? De shopping, ¿verdad? Y ya nadie va a una fiesta. ¿Ahora dónde va la gente? En vez de una fiesta van a una party, ¿sí? Y ahora con esto del COVID y el distanciamiento, ya nadie va a reuniones, todo el mundo va a Meet. Pero todo eso es incorrección, porque si yo tengo una palabra en mi bello y hermoso idioma español, que significa lo mismo, ¿por qué tengo que preferir usar el idioma extranjero en vez del mío? Eso es incorrecto. Y no se debe hacer. Ahora, si usted quiere enfatizar escribiendo y usted utiliza un anglicismo, está bien, pero usted tiene que hacerlo en un tipo diferente de letra. Por ejemplo, si usted está escribiendo en letra normal, entonces el extranjerismo que usted va a utilizar tiene que ponerlo en cursiva. ¿Qué usted está diciendo con eso? Bueno, yo sé que eso no es español, pero en este momento quiero usarlo por el énfasis que quiero hacer o por lo que quiero lograr, el impacto que quiero causar en el receptor, por la intención que tengo, ¿verdad? Entonces lo utilizo como recurso enfático para llamar la atención, pero tiene que escribirlo en otra letra. Tiene que buscar una manera de resaltarlo, de enfatizarlo, para que la persona se dé cuenta que usted sí sabe hablar y escribir en español, pero que en este momento prefirió el extranjerismo para enfatizar el elemento. Algunos extranjerismos se han utilizado por efecto de que cuando el idioma español se fue formando no habían palabras que significaran eso, entonces se aceptaba utilizar el término allí, se llama préstamo lingüístico, ¿sí? Pero una vez la academia adecua el término y lo convierte al castellano en su estructura, entonces, si usted lo sigue utilizando, ya no es un préstamo, entonces se convierte en una incorrección. Por ejemplo, currículum, la gente sigue diciendo currículum. La academia lo adecuó, ahora es currículo u hoja de vida. Auditorium, ya no, al principio era un préstamo, ya la academia lo adecuó, ahora es auditorio, ¿verdad? Y no puede seguirlo utilizando. Ahora, si usted quiere utilizarlo todavía en latín, ya sabe, en letra redonda, o sea, en una letra diferente o con un énfasis diferente, para que se note que usted sabe que no es el español, que en español tenemos ese término, pero que usted prefiere utilizar aquí. Y algunos tecnicismos, por ejemplo, helenismos, que son del griego, tecnicismos que son utilizados por los doctores, pero nosotros tranquilamente podemos utilizar el término en español, ¿sí? Por ejemplo, los doctores dicen amigdalitis, nosotros podemos decir glándulas inflamadas, ¿verdad?
utilicemos nuestro idioma y démosle valor. También tenemos los metaplasmos, que consisten en agregar, quitar o cambiar letras o sílabos a las palabras. Existen 3 tipos de metaplasmos: los de adición, los de supresión y los de transposición. Los de adición, epéntesis, parágoge, prótesis; los de supresión, aféresis, apócope, síncopa; y los de transposición, que son las metástasis, la eufonía, el rotacismo y la anaptisis. Los de prótesis, por ejemplo, adelante le agregamos palabras que no son correctas, no las lleva el término. Por ejemplo, endenante, descotado, asolapado. Pueden ir también en el centro, por ejemplo, aeropuerto en vez de aeropuerto. Hablaste, dentista, dientista. Y las paragoges que van al final: nadie, cafeses, cambiar, copiar. Ustedes ven que aquí al final le están agregando vocablos que no lleva la palabra. Los de supresión, esos son que le quitan en el medio. Adelante, séptimo, asao, todavía, apócope, recortan la palabra mate, profe, tele, refri. Y aféresis, le quitan parte de la palabra. En vez de hermano, por ejemplo, mano, pa, ma, lupe, ¿verdad? Los anglicismos ya lo vimos. Los de transposición, metástasis, nadie, nadie, naide, humadera por humareda. Los de eufonía, por ejemplo, Carmen, canimen. Rotacismo, que consiste en la conformación interna de la palabra S intervocal, que es transformada en R. Por ejemplo, en vez de feria, ¿verdad?, de fecia, dicen feria. En vez de flora, dicen flosa, la cambian. Anaptisis, que es la conversión de consonantes en vocales. En vez de Inglaterra, dicen Ingalaterra. En vez de primo, dicen pirimo, pirimo. Pareciera que fuera igual, pero no es lo mismo, ¿verdad? El pleonasmo, que se conoce como aquella construcción lingüística errónea donde se utilizan vocablos innecesarios y dentro de la oración y el significado de la oración. Por ejemplo, subir para arriba. No hay forma de subir para abajo. Eso es un pleonasmo. ¿O se puede subir para abajo? Te vi con mis ojos. ¿Y con qué más lo va a ver? Solo puede verlo con los ojos. Entonces esa repetición es inútil, innecesaria. A eso le llamamos pleonasmo. Mi opinión propia. Es que la tuya es de otro también. ¿Sí? Volver en mí. Y usted puede volver en otra persona. A eso le llamamos pleonasmos. Y luego tenemos los vicios sintácticos, que es cuando construimos mal las palabras, las oraciones, las construimos mal y ponemos palabras donde no van, o no ponemos palabras y cambiamos todo el significado y el sentido del mensaje en esa oración. Por ejemplo, Roma está el Coliseo. No entendí. En Roma está el Coliseo. Eso es un problema de sintaxis, faltó un elemento en la construcción. El que, también otro que se da por repetición de una palabra o parte de la oración. Cuando vengas, te doy tu regalo cuando vengas. O sea, pero si ya le dijiste que cuando vienes se lo das, ¿verdad? Eso es incorrección. Trajiste la maleta. ¿Por qué lo dices en plural si solo es una maleta? Porque la ropa no cupió en el bolso. Sí, así dicen, no cupió. ¿Sí? Como también dice rompido en vez de roto. Eso es problema de conjugación verbal.
construcciones erróneas de los verbos. Eso es solecismo y es una incorrección. Vendo medias para mujeres de seda. Hay mujeres de seda. Aquí el problema es que este modificador que está aquí, esto se llama modificador, no acompaña a la palabra que tiene que modificar. Entendemos que lo de seda son las medias, pero ¿por qué pongo el modificador por acá? Si el modificador debe ir exactamente al lado del sustantivo que modifica. Entonces debería decir, vendo medias de sedas para mujeres. Se busca un cuarto para rentar a 2 señoritas solteras. Vamos a rentar a las señoritas. ¿Sí? Debió haber estado, se busca un cuarto para 2 señoritas solteras, ¿verdad? Se busca un cuarto para 2 señoritas solteras o se renta un cuarto para 2 señoritas solteras, ¿sí? Tenemos que ver dónde colocamos el modificador si no vamos a causar digresiones por la incorrección. Y los vicios semánticos que son los que aún sin alterar los órdenes pragmáticos o sintácticos oscurecen el significado o lo atacan directamente mediante la inclusión de vocablos extraños con equivalencia en la lengua natural. Ejemplo, el laconismo, eufemismo, anfibología, impropiedad. Laconismo, que es una brevedad exagerada o un mensaje incompleto, cuando lo dejo como en suspenso, ¿sí? Y no termino el mensaje. El eufemismo, para disimular la crudeza o vulgaridad al hablar, usando palabras suaves. Ejemplo, José ya descansa de su enfermedad. La anfibología es un texto que da lugar a doble interpretación. Por ejemplo, cuando Luis se casó con Ana, ya tenía 2 hijos. ¿Quién? ¿Ana o Luis? Entonces quedó ambiguo, quedó que no se puede interpretar bien. La impropiedad, uso de una palabra por otra que tiene otro significado. Ejemplo, este viernes en la tarde tenemos un vituperio. El significado de vituperio no cabe en esta oración. Entonces utilizamos palabras cuyo significado no cabe dentro de la oración porque desconocemos el significado correcto, pero la usamos de todas maneras y decimos algo distinto a lo que queremos decir. Eso es impropiedad. La monotonía, que consiste en pobreza léxica, no saber utilizar más palabras que solo una, y demostramos con eso que nuestro diccionario es un bolsilibro, cortito el diccionario. Extraño la escuela porque en la escuela tengo oportunidad de ver a mis compañeros. En la escuela siento que aprendo más porque en la escuela aprendo a compartir con los demás. Además, es muy bonita la escuela donde yo estudio. Pero yo pude usar en vez de escuela, colegio, centro educativo, institución educativa, centro escolar, para no repetir la misma palabra. Está también el cosismo. La historia es una cosa importante que nos enseña muchas cosas. No me dijo nada, porque no sé qué es cosa, ni cuáles son las cosas. El alguismo, eso es algo realmente increíble, pero ¿qué es algo? Algo no es nada. El vainismo, oye, dame la vaina esa que está encima de esa vaina. ¿Para dónde miro? ¿Para dónde miro? No puedo mirar para ningún lado porque no sé que no se me hizo ningún dibujito. Y las muletillas, que a veces no es que es pobreza pública, a veces son espacios que buscan las personas, buscan para pegar las ideas, pero la mayoría de las veces las muletillas son pobreza léxica. La anfibología y la impropiedad, que ya las explicamos, ¿verdad? Las expresiones también, por qué y por qué, dan mucho problema y cada una tiene su explicación, que tienen ustedes que entrar al material que se les está dando y buscarlas para poder comprenderlas bien, porque cada una significa distinta cosa.
porque en conjunción causal, porque cuando equivale a por el cual, por la cual, por las cuales, por los cuales. ¿Por qué cuando voy a hacer una pregunta? ¿Y por qué? Que es cuando estoy sustantivando el por qué. Con qué, con qué y con qué. Igual que el por qué. Tiene sus explicaciones también. Ustedes tienen que entrar al soporte en Conéctate con la Estrella para buscarlo. Finalmente les dejo esta tarea, jóvenes. Ustedes saben que reforzando en casa son los mejores. Así es que me van a realizar esta tarea y en nuestra próxima clase nos vemos nuevamente y empezamos como siempre corrigiendo el taller. Estos son nuestros patrocinadores, nuestros amigos especiales y un agradecimiento súper especial para ellos. Muchas gracias y recuerda, quédate en casa. Conectémonos con la estrella.